y su Santo Espíritu. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Ahora sí, la voluntad de Dios es algo que ha tenido muchos debates, muchos han preguntado, ¿qué es realmente la voluntad de Dios? Realmente la voluntad de Dios es que un niño muera de cáncer. Realmente la voluntad de Dios es que haya desastres naturales. O es la voluntad de Dios que mi familiar muera. Es la voluntad de Dios de que mi familiar, el más querido, sufra por enfermedades graves. ¿Esa es realmente la voluntad de Dios? Y yo en lo personal digo esto: la voluntad de Dios se divide en hijos y no hijos de Dios. La voluntad de Dios se divide en quienes son los hijos y se divide en la que no. Es muy diferente la voluntad de Dios en ambos casos. Por ejemplo, los que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador para el perdón de sus pecados son hechos hijos de Dios. Amén. Y su entendimiento es abierto. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Ya la vida pasó, ahora es una hecha nueva. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda a discernir, quien nos ayuda a ver cosas espirituales que antes no mirábamos. Ahora, quizás antes, como les digo, antes sabíamos que era bueno y que era malo, mas sin embargo no teníamos temor tanto a Dios, sino que a nuestros papás que nos habían fundado eso. Nos habían dicho, eso está mal, eso está bien. Teníamos miedo más a papás que a Dios. Bueno, y como hijos de Dios hay un deseo siempre de querer hacer su voluntad. Cuando nosotros no hacemos su voluntad, o cuando estamos en esa prueba de decir, realmente, ¿cuál decisión tomo? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de Dios? Porque sí, el mundo es perverso, el mundo nos engaña. El mundo intenta, ¿cómo les diría? Intenta imitar la felicidad o la paz de Dios. Como, por ejemplo, Cristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo se las da. El mundo nos da la paz, ya hablamos una vez de ello. Pero esa paz no es igual como la de Cristo nos da. Intenta asemejarse, intenta copiar. ¿Para qué? Para que nosotros no busquemos la verdad que es Cristo, la paz que nos da Cristo, el amor que nos da Cristo. Intenta imitar eso para que nosotros no busquemos a Cristo. ¿Vieron? Wow, literalmente es algo sorprendente lo que hace el enemigo, el mundo. Pero como había dicho, la voluntad se divide en hijos de Dios y no hijos de Dios. Y aparte en esto abarca otra cosa, otras subdivisiones.
La voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de voluntad es esta? La voluntad soberana es la voluntad de Dios que no puede ser abrogada, no puede ser cambiada por el ser humano. Esa voluntad es inquebrantable. Dios decidió crear los cielos y la tierra en 6 días y así fue. El hombre no intervino. Dios, cuando el hombre se infectó con el pecado, Dios tenía previsto eso. Y Dios dijo, voy a mandar a mi hijo porque esta generación, estas personas, estos seres humanos han caído en pecado y necesitan un redentor. Nadie lo pudo cambiar. Eso es la voluntad soberana de Dios. Así que para no darles tanto texto, la voluntad soberana de Dios no se puede cambiar. No, esa voluntad no, y esta domina entre creyentes y no creyentes, entre ateos, teístas, teólogos, cientos de religiones. Esta voluntad siempre y será así, nunca será cambiada. Dios predestinó un castigo para el injusto. Dios predestinó un cielo para el justo. Y eso no se puede cambiar porque es la voluntad soberana de Dios. No lean la Biblia, solo escuchen. Porque cuando leen la Biblia se confunden bastante. ¿Entendieron eso? La voluntad soberana de Dios. Ahora, dígaselo usted mismo en su cabeza. Lo que ha aprendido ahorita. No a mí, sino que entre ustedes mismos, la voluntad soberana de Dios es. Ustedes mismos respóndanse. Así que la voluntad soberana de Dios no puede ser cambiada, ni abolida, ni nada de eso. Y domina sobre todo creyente y no creyente. Ahora sí. Ay, hermanos, a ver qué me está pasando. Ahora está la voluntad moral. Voluntad moral. Hay varios tipos, pero más sin embargo, aquí nos vamos a quedar en la voluntad moral, que esa es la que necesitamos escuchar un poco. Una de las características de la voluntad moral es de que ésta puede ser obedecida o no. Tenemos, ¿cómo les digo? Tenemos la potestad de hacerla o no, de cumplirla o no, de hacerla o simplemente ignorarla. Esa es la voluntad moral. Perdón, hermanos, que no sé qué me está pasando. Estaba bien, pero no sé si. Yo creo que después de tanto tiempo de no predicar me pasa eso. Lo que Él desea que hagamos, esa es la voluntad moral. Lo que Dios desea que hagamos nosotros, como seres humanos, que es los 10 mandamientos, aceptar a Jesucristo. Eso es la ley moral, la voluntad moral de Dios, que quiere para su vida, para cada uno. Pero nosotros podemos decir, hago tu voluntad, mi Señor amado, viva Jesús. O decir, te aborrezco, no creo en ti. Y Dios tampoco le hace falta que creamos en Él, es Dios. Dios es Dios, no hace falta que... No por una alma más, pero él igual tiene misericordia, tiene amor, se compadece del pecador. Por eso nos perdona, si no, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de sus hijos, de sus nietos, de sus abuelos, de sus papás? ¿Qué sería de ellos, verdad? Así que la voluntad moral se puede hacer y no. Tenemos ese, ¿cómo les diría? Ese pensamiento. Y es un hecho. Quiero que vayan a Efesios capítulo 5. Efesios y su capítulo 5.
Amén. Cuando la tengan todos, o la mayoría, vamos a empezar a leer. El que no lo tenga, solo escuche. Efesios capítulo 5 y su verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Los que están en el mundo van a entender la voluntad de Dios. No, ellos la contradicen. Por ejemplo, muchos teístas, muchos no sé cuántas denominaciones hay de no creyentes que dicen: ¿por qué tenía que ser una virgen? ¿Por qué 6 días y no en un solo día? Si es Dios, ¿por qué es Dios? Si Dios puede, si Dios es eterno, si Dios es justo, ¿por qué permite la violencia? ¿Por qué permite eso? Ellos no son entendidos por la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice Efesios capítulo 18? Nos dice, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a entender la voluntad del Señor? Teniendo una relación con Él, leyendo la Biblia. 1 minuto, nada que ver. 1 versículo, nada que ver. 5 versículos, nada que ver. Hay que leernos la Biblia. Si se lee un versículo usted, bueno, léaselo, pero bien, investigue por qué estas palabras, por qué eso, por qué aquello, por qué, si es solo un versículo. Y si va a leer un capítulo entero, entonces, ¿está bien solo leerlo por leer? No, tiene que ser entendido. ¿Cuál era la voluntad de Dios sobre, sobre el profeta Jonás, sobre Abraham? ¿Cuál era el propósito de Dios en él? Por eso los no creyentes empiezan a cuestionar la voluntad de Dios, porque ellos no son entendidos, ellos no tienen al Espíritu Santo, ellos no tienen fe, ellos no han conocido a Dios. Por eso, ¿entendieron? Pero ¿por qué tenemos ese, ¿cómo diría?, privilegio de obedecer o no la voluntad de Dios? ¿Por qué? Si Dios es perfecto, si Dios es bueno, ¿por qué nos deja que escojamos el mal si Dios es bueno? ¿Por qué? Si no nos dejara escoger entre el bien o el mal, Él sería egoísta. ¿Por qué? Porque no nos diera una opción y estaríamos obligados a seguirlo. Mas sin embargo, Él dice: te voy a dejar que conozcas el mal para que veas que realmente yo soy el camino y la verdad y la vida. Él nos deja ver el lado malo de la vida para que comprendamos su magnificencia, todo lo que es la esencia de Dios. Amén. ¿Y por qué? Una cosa más. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a todos? Y los que están aquí quizás hacen, quizás no. El libre, eso nos ha dado Dios. Nos ha permitido escoger entre el bien o el mal. Así que si usted se va con el chamuco, usted lo escogió, no Dios. Así es. Así que quiero que vayan a Éxodo, capítulo 1. Éxodo y su capítulo 1. El que ya lo tengan puede confirmar con un fuerte y glorioso amén. Éxodo capítulo 1 y su verso 17. El que no lo haya encontrado, solo escuche. 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. A pesar de las dificultades que el mundo nos ponga, nosotros tenemos que hacerle un bien, nosotros tenemos que decir sí a la voluntad de Dios, aunque el mundo nos diga: estás equivocado, haz esto, aborrece a Dios, blasfema contra Dios.
nosotros no, nosotros tenemos que resistir ante el mundo, ante el mal. Tenemos que vencer el mal con el bien. ¿Cómo lo haremos? Con la palabra de Dios. Quiero que vayan a Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses su capítulo 5 y su verso 18. ¿Lo tienen, hermanos? 5:18, y nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lo volvemos a leer. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entienda bien esto, dice en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo, quizás sus aflicciones sean causadas por Dios o no, pero nuestras aflicciones de alguna u otra manera están ligadas a la voluntad de Dios. Porque quizás usted ha dejado de clamar y le viene un conflicto. Quizás usted ha tenido incredulidad al final del tiempo, digamos que ha querido probar la existencia de Dios y en eso se ha equivocado. Pues Dios viene y le dice: no, entiéndeme, lee la palabra, léeme, conóceme. ¿Quieres saber quién soy? Léeme, mírame, ten comunión conmigo, ten una relación conmigo. ¿Qué les había dicho aquella vez? Que una relación es cosa de dos. Dios está dando toda su parte. Usted está dando la suya siempre. Me gusta hacer esa pregunta. Dios ya dio todo. Ha muerto por usted. ¿Usted ha muerto por Dios? Y no digo una muerte terrenal, una muerte espiritual, hablo yo. Usted ya ha muerto por Dios. Usted ya ha sufrido calumnias, ya ha sufrido golpes. Usted ya ha hecho eso. Quizás no llegará a esa prueba por el momento, pero llegará. Y en ese momento usted probará cuánto ama a Dios. Bueno, y ahora sí vienen el sermón. Bueno, como Dios y como hijos de Dios, hay un deseo de siempre querer hacer su voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, entre los estudiantes, será cuando están a punto de escoger su carrera. ¿Será que en cocina no voy a blasfemar el nombre de Dios? ¿O será que en teología? ¿Será que en filosofía? ¿Será que en esta materia, varias carreras? Usted se preocupa por hacer la voluntad de Dios. Porque ¿qué tal que haciendo eso voy a caer? ¿Qué tal que haciendo eso voy a blasfemar? ¿Qué tal que con eso no voy a estar haciendo la voluntad de Dios? Uno, en el trabajo, por ejemplo, cuando un compañero o una compañera de trabajo, ¿cómo les digo? Le grita, le dice de todo. ¿Usted qué? ¿Responde? ¿No responde? ¿Qué hace usted? Por ejemplo, entre los casados, la voluntad de Dios es que mi marido haga esto, la voluntad de Dios es que mi mujer haga esto. Entre los que comprometidos, ¿cómo? Por ejemplo, Dios, enséñame a la mujer correcta. Dios, enséñame al hombre correcto. Dios, ayúdame, Padre, quiero ver un hombre correcto. Que sea tu voluntad y ponme al hombre o la mujer correcta para mi vida que tú tienes. Pero esa voluntad es moral. En otras palabras, Dios nos ha dicho qué es la voluntad. La voluntad de Dios no es de quedarnos ahí. Dios, por favor, un carro. Dios, por favor, una casa. Dios, por favor, una esposa. Dios, por favor, un esposo. Dios, por favor, bienestar familiar.
¿Cuál es la voluntad de Dios en este aspecto? Esto, la Biblia. Tu marido hace lo que dice la Biblia. Tu pastor hace lo que dice la Biblia. Tu hermano hace lo que dice la Biblia. Tu hermana hace lo que dice la Biblia. Tu hermana en Cristo hace lo que dice la Biblia. El predicador habla como tal, como la Biblia. El que habla en lenguas obedece lo que está en la Biblia. El prometido hace lo que está en la Biblia. La mujer hace lo que está en la Biblia. Y la Biblia nos está diciendo, mira, esta es mi voluntad. Dios nos está hablando, ¿cómo les digo? Dios nos está hablando personalmente. Los jóvenes, ¿qué nos decía el hermano Noé? Que se sentaba y hablaba con Dios. Nos podemos sentar, acostar, no sé, pero leyendo esto y vamos a estar hablando con Dios y entendiendo su voluntad. Dios, ¿cómo es este trabajo? ¿Es tu voluntad? ¿En este trabajo vas a blasfemar? ¿En este trabajo vas a matar? ¿En este trabajo vas a hacer esto? No. Pues, si estás cumpliendo mi voluntad en ese trabajo, si tu novia está cumpliendo mi voluntad en esa relación, si tu esposo, si tu esposa está cumpliendo mi voluntad, esa es mi voluntad. Esa es la voluntad. No necesitamos que Dios venga o que algo sobrenatural venga y nos pase. Dios nos está hablando, Dios nos está advirtiendo. Pero ¿qué pasa si no hacemos esta voluntad? Los que estamos en Cristo, lo único que nos puede llegar a pasar es de que pueden llegar consecuencias. Obviamente malas, obviamente. Puede llegar el pecado, porque como no hacemos su voluntad, va a llegar obviamente el pecado metiéndose en la vida del cristiano, metiéndose en la vida del que quiere ser cristiano. Si no hacemos la voluntad de Dios, ahí va a estar. ¿Por qué? ¿Qué es el pecado? Una cosa de los que define al pecado es que nos aleja de Dios. Todo lo que nos aleja de Dios es pecado. Todo, terrenal o espiritualmente, es pecado. ¿Entendieron? Pero como siempre, Dios es tan amoroso con usted y conmigo que nos perdona. Nos perdona. ¿Por qué? Dios, yo les digo, Dios no necesita de nosotros, porque Dios es Dios es. Mas sin embargo, un ser divino que creó el universo en el primer día, eso es Dios. Eso es Dios. Quiero que vayan al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y ya lo voy a empezar a leer para que no se aburran tanto. El que no lo tenga, solo escuche. Romanos, capítulo 12 y su verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta delante de los ojos del Creador. Quizás usted no, quizás usted, yo me quería casar con él. Yo me quería casar con ella. Yo quería tener esa casa. Yo quería tener ese carro. Yo quería ser pastor. Yo quería ser solista. Yo quería ser predicador. ¿Por qué no puedo ser como él? Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta. ¿Por qué? Porque es de Dios. Usted con su entendimiento quizás no llegue a entender, pero usted tiene al Espíritu de Dios, a Dios dentro de usted. Eso es lo que yo siempre me digo, y lo quiero que se digan esto siempre. Cuando ustedes vengan a la iglesia y vengan desmotivados, sin ganas de alabarle a Dios. Porque hay días donde llegamos, venimos de buena voluntad, mas sin embargo la carne, alabaré. La carne no quiere alabar a Dios, más sin embargo su espíritu sí. Así que
Ay, se me fue esa palabra. La única manera de combatir la carne es con el espíritu. Nuestro espíritu, ¿no? Nuestro espíritu es débil. Cayó ante el tentador. El Espíritu de Dios. Si usted aceptó a Cristo, usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Así que usted es vencedor. Así que cuando venga aquí, no, está mal. Un simple aplauso. No espere que el hermano le diga. ¿Por qué? Porque usted está alabando, está glorificando el nombre del Creador del universo, el Dios que se hizo hombre. ¿Por qué? Por nosotros. El Dios que está aquí. El Dios que está aquí, que le dio la vida. 2 vidas. Una aquí y una que usted decide. Si quiere vida eterna buena o vida eterna mala. Los impíos, los malos, los pecadores tienen vida eterna, pero más sin embargo no va a ser con Dios. No va a ser con Dios la mala manera. Bien. Así que como siempre, vamos a hacer un sorteillito para que los hermanos vean que no he mentido, que aquí está todo. Me gusta hacer esto porque los hermanos pueden entender la palabra, así que Dios va a saber con quién se va. Cuando saben. Hermana, tenemos un número de 1 a 50. ¿Cómo? 25. Hermano Marco, dame un número de 1 a 35. 33. Hermana Nelly. Deme un número de 1 a 25. Hermana Jacqueline. Deme un número de 1 a 15. Deme a 15, 11. Hermana Marilemos. Deme un número de 1 a 10. No, de 1 a 10. A 10. 7. Hermano Miguel, deme un número de 1 a 15. 13. Hermana Claudia, deme un número de 1 a 5. 4. Hermana Ale, deme un número de 1 a 7. 5. Hermana Yuli, deme un número de 1 a 8. Hermano Rudy, deme un número de 1 a 20. Ah, ya te escribió. ¿Cómo? Hermana Katia, un número de 1 a 5. Hermana Mónica, usted siempre se lo diga, hermana. Acuérdense, de un número de 1 a 7. Uy, hermana Pastor, un número de 1 a 10. De 1 a 10. Sí. 5. Amén. No. Ninguno ganó, pero más sin embargo, ¿quién quiere esto? Sí tenía los números pensados, no es que no se los quería dar, sí los tenía pensados. ¿Quién lo quiere? Hermano Rudy. Hermano Rudy, espero que estudie un poquito y aquí está ya aprende. Estudie un poquito. No, siempre se cambiaba. Por ejemplo, como usted era de 1 a qué? Yo, por ejemplo, ponía 35 y usted no le daba. Hermana Jacqueline de 1 a 15, por ejemplo. Yo pensaba en el 12, no lo daba y así. Lo cambiaba siempre. Ya no quedaba en un solo número. Así que, ¿entendieron cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios soberana, la voluntad de Dios moral. Y hay más todavía. Más sin embargo, no se los doy porque se me están durmiendo.